Muy buenos días, este es nuestro nivel 4, fecha 4, titulado La democracia y las minorías en Colombia. Bueno, como un índice general de la exposición, vamos a desarrollar una idea general de este discurso, seguido del contexto, las definitorias. Vamos a buscar responder la pregunta de por qué las tensiones minoría-estado son un obstáculo para la democracia. Continuaremos con la situación de las minorías durante el siglo XX y finalizaremos con las conclusiones y la bibliografía. Bueno, vamos a empezar dando una idea general de nuestra exposición y es la que está acá, que en general es que pues decimos que la situación de las minorías en Colombia ha avanzado en materia legislativa, sin embargo, en materia social todavía hay algunas brechas que impiden la correcta y completa inclusión de estas comunidades, además de las tensiones que hay entre estas y el Estado, lo cual pues estancan bastante la efectividad de los recursos legales estipulados para ellos. Desde la visión de la situación de las minorías en Colombia, especialmente desde la historia durante el siglo XX, uno de los factores que más afectó a las minorías fue la monoculturalidad de la Constitución, pues esta causó a la larga que fueran excluidas sistemáticamente, ya que Colombia solo se hizo cargo de las minorías políticas, más no de las minorías culturales, y las dejó sin representantes políticos que pudieran velar por sus derechos. Sin embargo, esto fue solucionado a través de la Constitución de 1991, con varias reformas, como la del artículo 13, que vela por los derechos de todos los ciudadanos colombianos, por su libertad e igualdad. Más adelante fue respaldado los derechos de las minorías a través de artículos como el 72, 103 y 176, y esto llevó a que ellos pudieran tener acceso a principales mecanismos de integración y reconocimiento como el derecho de autogobierno, derechos políticos y derechos especiales de representación que le permitieron a las minorías tener acceso a las democracias. La definición de minorías depende mucho del contexto, por lo que en el contexto colombiano son básicamente grupos que se identifican o se representan con ciertas características y desean ser reconocidos social y políticamente como grupos. Eso quiere decir que no necesariamente son grupos menores cuantitativamente de la sociedad. Es importante distinguir entre las minorías nacionales y las minorías étnicas de migrantes que abandonan la comunidad nacional para incluirse en una sociedad. Un Estado multicultural es aquel que tiene miembros que pertenecen a naciones diferentes, un Estado multinacional, o que tiene miembros que han emigrado de diversas naciones, un Estado pluriétnico. Se puede considerar multicultural cuando estas condiciones representan algo importante dentro del aspecto de la identidad personal o la vida política. También quisimos citar a José Saramago cuando mencionaba que la democracia se ha convertido en un instrumento de dominio económico, por lo que a la larga ha perdido la posibilidad de tener control sobre los abusos de poder. Esto implica que esto afecta especialmente a las minorías, debido a que son las más vulneradas cuando se pierde el control sobre los abusos de poder. La democracia es una forma de gobierno que se diferencia de la dictadura, aristocracia, monarquía, absolutismo, oligarquía y otras formas de gobierno, porque en la democracia el pueblo es el titular del poder, así no lo ejerza. El poder se legitima a través de su participación en mecanismos como las elecciones libres y recurrentes, se basa en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, es un ideal ligado al concepto de la autonomía de los ciudadanos, limita el poder ya que tiene una división de poderes y cuenta con un Estado de Derecho y justicia social. Además, se divide en la democracia indirecta, que es cuando el pueblo se limita a elegir a sus representantes para que tomen las decisiones con el poder que se les otorga mediante el voto, y directa, que como lo dice su nombre, es cuando las decisiones las toma el pueblo de manera directa. Ya entrando en materia, consideramos que las minorías deberían estar incluidas para realizar de manera correcta la democracia. Sin embargo, existen ciertas tensiones que la obstaculizan debido a que estas pueden no sentirse satisfechas con las medidas que toman los gobiernos para suplir sus necesidades. Bueno, a continuación vamos a profundizar en los casos específicos de tres minorías en el país, los cuales son los indígenas, la comunidad campesina y la comunidad LGBT, enfocándonos mucho más en la situación del siglo XX y cómo está evolucionado a lo largo de los años. Comenzaríamos con la comunidad indígena. La comunidad indígena son distintos pueblos de este carácter, están conformados por 87 pueblos en Colombia, según el DANE. Cada uno tiene su propia cultura, lenguaje, economía, política y sistemas educativos. Sin embargo, han sido esclavizados desde el siglo XIX y luchan desde ese entonces con problemas como el reconocimiento y la visibilización de sus pueblos, la explotación de sus tierras y la falta de representación dentro del gobierno colombiano. Centrándonos en la participación, la democracia le dio espacios de participación a la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas. A través de sus diversas formas de participación política, ellos finalmente consiguieron cierta notoriedad mediante diálogos y negociaciones en condiciones de igualdad con los actores tradicionales que durante muchos años los habían excluido. Hoy en día ellos cuentan con partidos políticos propios,
con los cuales pueden luchar contra las fuerzas que conciben la política y la democracia en términos únicamente socioeconómicos. Y así buscan que la dimensión cultural sea también considerada. Planteándolo de esta manera, la participación política indígena aspira a fortalecer sus organizaciones y a tener un rol más activo en la construcción de la democracia y de estados de carácter multiétnicos, pluriculturales y multilingües. Sobre el conflicto armado, la realidad del conflicto armado en Colombia determina unas características especiales para los movimientos sociales y para el movimiento indígena. El accionar de los movimientos sociales en Colombia está condicionado por la manera en que el país se configura pues, la dinámica política. Y el conflicto armado es parte de esa dinámica política, ya que históricamente la guerra ha imposibilitado el completo desarrollo de la sociedad civil. El conflicto armado se ha ubicado privilegiadamente en donde hay riqueza y en donde hay lucha social. La lucha del movimiento indígena, que es por territorio y por autonomía, choca con los intereses que diversos sectores de poder tienen y han tenido sobre sus recursos, incluyendo su fuerza de trabajo. Entonces, los indígenas habitan territorios económica, política y militarmente estratégicos para los actores que están en confrontación en el conflicto colombiano. Y en medio pues, de este panorama, el actor indígena trata de reivindicar su identidad ligada a este territorio y pues construye esta misma la resistencia a un modelo que ha pues consagrado, como ya dijimos, su exclusión y explotación. En la pandemia, pues bueno, la pandemia del COVID-19 puede generar graves efectos en el buen vivir de los pueblos indígenas, así como en su salud y sus medios de vida. Pues la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hizo un llamado urgente a los gobiernos, organizaciones ciudadanas, comunidad internacional y a las autoridades indígenas tradicionales para tomar medidas específicas en orden de enfrentar la emergencia, teniendo un enfoque intercultural y garantizando el respeto a los derechos. Pues, a lo largo de la pandemia, el saber ancestral ha sido poco tenido en cuenta, ya que el único conocimiento pues, validado socialmente es el científico. Digamos, vimos que en la Constitución Política Colombiana se mencionan varios artículos la igualdad de derechos, pero realmente esto no se cumple para todos y no se cumple para muchas comunidades indígenas, ya que el desempleo y la pobreza se han acentuado en los grupos indígenas que habitan las ciudades porque ellos suelen estar entre los grupos vulnerables. En la actualidad, la minga indígena, esa palabra viene del quechua, sin embargo, acá en Colombia hace referencia a la resistencia y al momento en el que los indígenas deciden movilizarse pacíficamente respecto a alguna desigualdad y tratan de reivindicar sus derechos. En el paro del 28 de abril, la minga se pronunció intentando como lograr un diálogo con el presidente, reclamando la negligencia del Estado en cuanto a la restitución de tierras y la violencia que se ha incrementado en su mandato. Desde el 10 de mayo fue el día en el que, cuando la amiga llegó a Cali, los miembros fueron atacados con armas de fuego por habitantes de las clases altas de Cali. Pues los automóviles estaban identificados, por lo cual se sospecha que sean como miembros como infiltrados. Sin embargo, el presidente Duque, en el momento en el que dialogó con ellos, lo que recomendó fue la retirada del lugar. Bueno, y de las tensiones. En las comunidades indígenas, algunas tensiones son derivadas de la consulta previa, que investigamos y es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos de poder decidir sobre medidas tanto legislativas como administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Esto se ha visto expresado en casos como el debate por fumigaciones con glifosato, pues la orden es que el Ministerio del Interior de Colombia garantice una consulta previa a las comunidades afrodescendientes e indígenas del departamento de Nariño para tenerlos en cuenta en la utilización de aspersión con glifosato como fórmula para combatir los cultivos ilícitos en el país. Entonces, pues vimos y en noticias en las últimas horas se conoció que el Tribunal Superior de Pasto concedió una tutela que deja sin efecto la resolución 0001 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio del Interior, la cual deja sin, digamos, sin piso la reactivación de la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato en por lo menos 14 departamentos hasta que no se haga la consulta previa.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la comunidad LGTBI. Entonces empezamos dando rápidamente una contextualización. Bueno, incluso antes del siglo XX, la comunidad LGBT ya había venido viviendo mucha discriminación y exclusión de forma sistemática, tanto de espacios políticos como sociales. Sin embargo, con la Constitución de 1991 se pudo consolidar un movimiento LGTBI en Colombia, gracias a varias partes, varios puntos que vamos a mencionar acá, que en total y pues en general serían cuatro, que es primero la creación y nacimiento del Estado Social de Derecho, las políticas de inclusión, la garantía de derechos y las leyes de respeto a la vida y de libre expresión de la personalidad, que son las principales que respaldan la formación de este movimiento y su eh, trascendencia en la sociedad. Mostrando mucho más como los inicios de la comunidad en Colombia, esta inició en 1976 como mediante protestas, las cuales fueron generadas debido a las protestas de Stonewall Inn en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. En 1981 fue de los principales pasos para que esta comunidad pudiera ser reconocida en el país, debido a que ser homosexual dejó de ser considerado un delito por el Código Penal colombiano. Más adelante, en los 90, la homosexualidad fue retirada de la lista de enfermedades de la OMS y estos dos hitos fueron como el estallido necesario para que la comunidad haya podido ir ganando cada vez más terreno político y mucho más aceptación social en los últimos años. En la actualidad, la comunidad LGBT no tiene, por decirlo así, una representación estructurada de la Cámara de Representantes debido a que no son una minoría étnica, sino una minoría sexual. La comunidad tiene derechos específicos, los cuales necesitan ser atendidos y no pueden ser sencillamente como ignorados, por lo cual consideramos que es realmente importante que se oficialice la participación de representantes pertenecientes a la comunidad con el fin de que estos derechos se puedan cumplir. Respecto al conflicto armado, la comunidad LGBT no fue reconocida hasta el 2004 como víctimas del conflicto armado, las cuales principalmente se daban en las comunidades rurales debido a que había mucha discriminación hacia las personas pertenecientes a la comunidad o ignorancia, y de los principales afectados eran las mujeres trans principalmente, debido a que estas eran reclamadas como trofeos de guerra o sencillamente eran como discriminadas en su comunidad debido a su identidad de género. En la pandemia, la comunidad LGBT, principalmente en el país, se vio gravemente afectado debido a que aumentó severamente la brecha de desigualdad social y se hizo muy complicado el acceso a servicios básicos como la salud, debido a que se les empezaron a negar por el simple hecho de su sexualidad. Y mucho más específico en el caso de Bogotá, con los días de pico y género, la comunidad comunicó que se le está haciendo discriminada debido a que muchos, al no coincidir su identidad de género y su representación con el género, con el sexo que tienen en la cédula de ciudadanía, aumentaron altamente eh, las restricciones a la comunidad por parte de la policía y muchos de estos comunicaron que no podían salir a hacer sus compras o a cumplir otras necesidades básicas durante estos días. En la actualidad, la representación que tiene la comunidad en el país, pues hay bastantes ONGs que velan por sus derechos y su reconocimiento. Las más reconocidas son Colombia Diversa, que es de las más grandes del país. Esta fue inaugurada en 2003. Y la más antigua del país es el Movimiento de Liberación Homosexual, el cual se ha ido transformando mediante los años, buscando incluir cada vez más partes de la comunidad. Este fue inaugurado en 1976 junto a las protestas que estallaron en el país. En el paro de este año, el paro del 28 de abril, la representación o como la manifestación que ha tenido la comunidad han sido principalmente mediante el arte y otro, como el voguing o el drag, que son como géneros específicos del arte muy como reconocibles en la comunidad, son como muy apropiados por esta. Estos han aprovechado el paro de este año para luchar por el respeto a sus derechos como comunidad y como individuos, además de pedir que pues, además de como cumplir los otros puntos del paro que se han hecho, y han sido principalmente dirigidas por los jóvenes pertenecientes a esta comunidad. Bueno, hablando ya por último de actualidad, respecto a la Constitución de 1991, como mencionamos antes, pues hay algunos artículos que amparan los derechos de esta comunidad. Sin embargo, como tal, la comunidad LGBT no tiene una mención directa en ningún artículo de la Constitución, por lo que pues se diferencia de las otras dos comunidades que elegimos para esta exposición, que son el campesinado y las comunidades indígenas.
que ellas sí tienen mención directa, por lo tanto, esto nos parece bastante importante de resaltar debido a que no tienen un reconocimiento constitucional. Y respecto a la Corte Constitucional, bueno, la Corte Constitucional ya ha dictado varios fallos a favor del matrimonio y la adopción homosexual en los últimos años, más o menos desde el 2010. Y respecto a la discriminación laboral, la comunidad LGBT es una de las más afectadas respecto a desempleo, y una prueba de esto es que 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato laboral estable, eh, por lo que es demasiado alto el porcentaje de discriminación laboral. Sobre todo las personas que están dentro de la comunidad por su identidad de género son las más afectadas. Respecto a las tensiones, hemos resaltado dos. La primera es sobre la educación de la comunidad en los colegios, ya que Colombia siempre ha tenido un modelo tradicional de educación, por lo que antes y ahora no está demasiado incluida la educación sobre la comunidad LGBT en los colegios, por lo que pensamos que esta es una de las tensiones, ya que últimamente se ha vuelto muy necesario la educación sobre esta comunidad y la Secretaría de Educación, de lo que hemos averiguado, no ha tenido interés en poner ese tema dentro de los currículos. Y la segunda es la relación de las libertades individuales y el Estado, ya que el choque de estas libertades de la comunidad con el Estado son bastante frecuentes. Un ejemplo es la que mencionó mi compañera, por su identidad de género, tienen un problema respecto a eso, ya que en la cédula solo puede aparecer uno de los dos géneros, hombre o mujer, y las personas que son de género fluido, género no binario o bigénero, pues tienen este problema de su libertad individual privada. Bueno, ahora procederemos a hablar sobre la comunidad campesina en el país. Históricamente, la comunidad campesina ha tenido que enfrentar muchas injusticias, principalmente la discriminación socioeconómica, la falta de reconocimiento y la represión a su participación. Es por esto que desde inicios del siglo XX se han destacado por sus distintas movilizaciones en pro a sus derechos y a su reconocimiento político y cultural, y es gracias a este tipo de movilizaciones que se han logrado consolidar varios mecanismos de acceso democrático, como el reconocimiento estadístico y el reconocimiento político, como el mandato agrario. Desde el aspecto histórico, la comunidad campesina, como lo mencioné antes, se ha destacado mucho por las movilizaciones importantes a lo largo de todo el siglo XX. Una de las más importantes fue la movilización en la defensa de la tenencia de la tierra, que se llamaba La tierra es para quien la trabaja, que fue una movilización muy importante a lo largo de toda Latinoamérica. Asimismo, otro aspecto importante desde la historia fue que las malas decisiones del gobierno han afectado mucho, especialmente a las minorías campesinas, porque han afectado el aspecto económico y cultural, como los distintos proyectos de monocultivo. Podemos poner como ejemplo el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos del Plan Colombia 2001, que afectó mucho la economía campesina, así como la Ley 970, que afectó no solo la economía, sino la cultura, porque afectaba una práctica que se consideraba ancestral de sembrado y que además afectó también la economía. Asimismo, otro aspecto importante desde la contextualización histórica campesina fue que la comunidad a lo largo de toda su historia ha logrado tener acceso a distintos mecanismos democráticos, como el mandato agrario de 2003, que recoge varias inconformidades de esta comunidad, asimismo como la representación en el Congreso y las distintas propuestas de reforma que se han dado gracias a la representación del Congreso y las representaciones políticas. Sin embargo, cabe mencionar que aún así a lo largo de toda su historia han persistido mucho las limitaciones del funcionamiento de la democracia para las minorías. En la actualidad de la comunidad campesina es importante mencionar cómo el conflicto armado afectó a esta comunidad, pues fue una de las comunidades más afectadas por este periodo. Uno de los aspectos importantes fue que este periodo evidenció con mucha más fuerza la falta de garantías hacia estas minorías, pues se hizo mucho más evidente los derechos vulnerados, especialmente ya no solo los territoriales por los desplazamientos forzados, sino los derechos fundamentales como el derecho a la vida o la libertad de expresión. Es por esto que las luchas por el reconocimiento tomaron mucha más fuerza para estas comunidades, pero asimismo se hizo mucho más evidente que aún siguen persistiendo las faltas de garantías y sobre todo en la actualidad sigue persistiendo la violencia represiva en las zonas rurales vulnerables. Bueno, y de la pandemia, durante el COVID se han profundizado las desigualdades y dificultades que el campesinado y sector agricultor colombiano ha sufrido durante décadas. Una gran parte de las medidas tomadas pues no han tenido en cuenta realmente al campesinado. Esto generalmente lo podemos evidenciar en temas como la salud, seguridad social, agua, la economía tanto campesina como familiar y comunitaria, la educación, las mujeres campesinas,
las transferencias monetarias en el marco de la emergencia y su vida, seguridad y personal y colectiva. Un poco más específicamente, pues podemos evidenciar estos problemas en la salud y seguridad social debido a las precariedades de los centros de salud en zonas rurales, las cuales incrementan su riesgo al virus. También en su economía como resultado de la cuarentena y de las políticas que el gobierno ha implementado sin tener en cuenta factores que afectan a los campesinos. E incluso en su educación, ya que investigamos y pues muchos, de hecho la mayoría, no tienen acceso a Internet o a computador, entre otras dificultades. Desde la actualidad de la participación y el reconocimiento es importante mencionar los proyectos de desarrollo que se han presentado. Esto principalmente gracias a la llegada de la representación campesina al Congreso en 2012 con Alberto Casilla, quien dio lugar a que se presentaran varios proyectos de reforma constitucional para favorecer el desarrollo campesino. Sin embargo, esto hizo evidente que aún hace una falta importante de participación de esta comunidad en la política y que sigue haciendo una falta el apoyo y el reconocimiento porque ningún proyecto fue suficientemente apoyado como para poder llevarlo a vigencia. Luego, otro aspecto también muy importante de la participación y el reconocimiento de la comunidad campesina ha sido el reconocimiento estadístico que se logró hace poco, realmente en 2019, en las estadísticas campesinas dentro del DANE. Esto se permitió principalmente por los distintos reclamos que los campesinos empezaban a presentar a lo largo de todo el siglo XXI, por el reconocimiento estadístico que les permitiría ser reconocidos con más fuerza en sus propuestas por reforma y ser más respaldados. Desde 2013, después de 4 décadas del último censo agrario, los campesinos se levantaron a protestar por ser reconocidos estadísticamente. Gracias a distintas tutelas y al reconocimiento conceptual distinto de las comunidades étnicas, se pudo permitir que en 2019 finalmente fueran reconocidos estadísticamente. Una tensión importante del campesinado está la soberanía alimentaria versus la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria básicamente es que el campesinado tenga la soberanía o el derecho de poder acceder a decidir sobre las condiciones sobre las que quiere producir y las prioridades de su producción, es decir, a quién quiere principalmente dirigir su producción. Asimismo, la seguridad alimentaria es básicamente a nivel individual poder acceder a los alimentos. Esto implica también tener los medios económicos para poder acceder, pero hacerlo de manera continua a través del tiempo y poder tener calidad de alimentos. Colectivamente es que todos tengan acceso tanto físico como social y económico permanente a la alimentación. Hay un contraste importante ahí, porque hay una pregunta que surge y es hasta qué punto los campesinos tienen el derecho de acceder a decidir frente al derecho social. Es decir, hasta qué punto los campesinos podrían establecer ciertas condiciones o prioridades de producción frente a la, en teoría, obligación o necesidad de responder a ciertas necesidades sociales. Es decir, hay una tensión democrática ahí y es en qué punto terminan los derechos de unos para empezar los derechos de los demás. ¿Cuál es el límite de los derechos? Finalizar el aspecto campesino, quisimos citar a Eliezer Morales, un líder campesino, que mencionó que cuando no hay reconocimiento se vulneran todos esos derechos que implica ser reconocido, es decir, que se sale un poco de ese acceso a la democracia. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La primera es la importancia de la educación y de promover la misma para las minorías, debido a que estas, al tener menor acceso a ella, ven afectadas tanto social como políticamente a su ejercicio democrático. Principalmente porque si uno no tiene conocimiento de qué recursos tiene, por qué se están vulnerando sus derechos, de qué forma lo están haciendo, no tiene mecanismos para poder luchar para conseguir un cambio ni de poder recurrir a cualquier otra de las medidas para poder defender sus derechos. Por lo cual, como una derivada, consideramos que es necesario promover y mejorar la educación a nivel general, enfocándonos en las minorías y su acceso a esta desde sus cimientos y poder asegurarla para toda la población del país. Consideramos que Colombia ha avanzado bastante en materia de participación ciudadana, pero es necesario poder asegurar el acceso a los mecanismos que se tienen para poder asegurar los derechos de una comunidad, en especial con las minorías, debido a que éstas no siempre pueden acceder a todos los mecanismos que tienen a su disposición para defender sus derechos básicos. Necesitamos asegurar un justo ejercicio democrático para estas minorías y mejorar los espacios con los que ya cuenta en vez de empezar a abrir nuevos espacios sin necesidad, debido a que, como dije anteriormente, el problema no es la ausencia de escenarios, sino la violación en la participación de estos y la falta de consideración de estos a la hora de velar por los derechos de las comunidades. Ya para cerrar, planteamos que en un futuro como que el rumbo de la democracia va a estar mucho más sobre los hombros de los jóvenes, debido a que hemos visto como en el pasado, como las manifestaciones del 28 de abril, del 21 de noviembre y las votaciones
para la alcaldía del 2019, la juventud tuvo un rol bastante activo y definitivo. Entonces creemos que ellos se van a encargar mucho más de asegurarse de que los derechos, por lo menos en la Constitución y la defensa a las minorías, hagan de una manera mucho más correcta. Sin embargo, esto es bastante utópico, por lo que pensamos que no se cuenta del todo con la participación ni del gobierno ni la aceptación de las minorías, pues, para lo que se proponga. Sin embargo, se podrían intentar realizar como, no cambiar la constitución, ya que sería inviable y no sería como muy positivo para el momento. Sin embargo, se podrían realizar ciertos cambios al Código Penal donde se puedan añadir como las medidas que se quieran realizar para defender todas las minorías que en este momento estamos hablando. Por último, estas son nuestras fuentes y muchísimas gracias por su atención.